Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a hacer un repaso de todo lo que se conoce como el tema de leyes de Newton. Vamos a hacer estática, dinámica, dinámica lineal y circular también, hasta leyes de Kepler, para que todos aquellos estudiantes que están de repente estudiando solos, aquellos que de repente están en un ciclo anual, puedan repasar todos estos temas. Este vídeo va con mucho cariño para todos mis alumnos del ciclo anual, del anual IEM, para que puedan repasar temas que nosotros ya hemos hecho en clase, pero para que puedan seguir practicando con problemas tipo, problemas que debemos tener siempre en nuestro radar si es que vamos a postular a la Universidad Nacional de Ingeniería. El material ya está en la descripción del vídeo, así que la recomendación es que tú bajes el material, lo imprimas, te pongas a resolver todo lo que sabes y obviamente lo que no sabes lo dejes para que vengas y me acompañes, ¿no?, en el vídeo con el solucionario. Hay unos problemas que no tienen clave, esos son para que tú los plantees, y los que tienen la clave subrayada, los que están en la clave marcada, son para que después de haber ya visto esos problemas, cómo se resuelven, ya después de haber revisado la solución del vídeo, tú te quedes ahí practicando para poder afianzar, para poder afirmar ese conocimiento y se convierta efectivamente en algo que tú ya domines. Vamos a empezar con la primera pregunta y aquí tenemos dos bloques AB. Aquí no dice problema, que están unidos mediante una cuerda delgada, y dice que este sistema se encuentra en movimiento inminente. Cuando escuchamos movimiento inminente tenemos que recordar que eso en la teoría ese nombre, movimiento inminente, se utiliza cuando el sistema, cuando los cuerpos están a punto de moverse. Si tú no tienes esa teoría, te invito a mi canal, a este canal, a buscar el tema de fuerzas de rozamiento, fricción. Pones mi nombre al costado, Aníbal Malger, para que más rápido lo puedas encontrar en el buscador. Cuando dice movimiento inminente, quiere decir que los cuerpos están a punto de moverse, y en ese momento la fuerza de rozamiento entre el bloque y la superficie toma su máximo valor. Hay que recordar también que ese máximo valor va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal entre las superficies en contacto. Me piden hallar el coeficiente de rozamiento. Para quienes ya tienen experiencia, quienes ya tienen varios galones, ya han postulado de repente y tienen mucho tiempo preparándose, saben quizás que este problema se puede hacer no muy rápido, dividiendo pues no el peso del cuerpo que jala entre la normal, que viene a ser igual al peso del otro. Pero ¿cómo se demuestra eso? Y justamente eso es lo que quiero aprovechar de comentar, que no se trata de que para cada problema le apliquemos un método práctico, porque si a cada problema lo intentas memorizar cómo se hace, lo que va a pasar es que tienes tantos métodos que al final no sabes qué aplicar. Lo importante es aprender a plantear en general, usando la teoría, sabiendo sustentar por qué se hace cada paso. Lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes un problema es detectar si está en equilibrio o no está en equilibrio. Si un cuerpo está en equilibrio, puede ser reposo, a punto de moverse, también se considera reposo, o con velocidad constante. La resultante de las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos tiene que ser nula. Si el cuerpo tiene aceleración, debo aplicar la segunda ley de Newton, fuerza resultante, masa por aceleración. Ese concepto o estos dos conceptos se utilizan a lo largo de todo el curso. Cuando avances en fluidos, en fuerza eléctrica, en fuerza magnética, vas a encontrar siempre esos dos casos. Si está en equilibrio, la resultante es cero. Recuerda que está en equilibrio cuando está en reposo o con velocidad constante, y no está en equilibrio cuando tiene aceleración. En este caso, como dicen que está en movimiento inminente, está a punto de moverse, este cuerpo está todavía en reposo. ¿Cómo debo empezar a plantear mi problema? La idea general es que por cada bloque hagamos un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre también está en este canal, en un vídeo que se llama equilibrio de una partícula. Busca equilibrio de una partícula, te lo voy a dejar en todo caso el enlace en la descripción para que lo puedas revisar. Y las fuerzas que tenemos que tener en nuestra mente son el peso, la tensión, la normal, la fuerza de fricción y la fuerza elástica. Esas son las fuerzas que siempre van a venir en un examen de admisión. Hay que recordar que la normal y la fricción son las componentes de una sola fuerza, que es la fuerza de contacto o reacción entre los cuerpos, pero se acostumbran a dibujar separadas en los problemas. Así que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre primero con el bloque A. Lo primero que dibujo es su fuerza gravitatoria, y la masa de A lo haría de esta forma, la masa es M,
y voy a dejar indicada la aceleración de la gravedad, su peso sería mg. En todo cable, siguiendo el orden, peso, tensión, en todo cable siempre va a haber una tensión. La tensión siempre se dibuja así, saliendo del cuerpo, la tensión siempre está saliendo del cuerpo. Nos vamos al otro cuerpo y ahora sería casi de la misma manera. Recuerda siempre el orden, primero el peso, ahí ve el peso, vertical hacia abajo, sería la masa por la aceleración de la gravedad. La segunda fuerza es la tensión se dibuja en el cable, esa tensión siempre saliendo. Y cuando es la misma cuerda que ha pasado por una polea, el valor de la tensión siempre es el mismo. Puede pasar por varias poleas, si es la misma cuerda, recuerda, es la misma tensión, el mismo valor de tensión. Cuando un cuerpo se apoya en una superficie, aquí hay una reacción normal que debe ser así, perpendicular a la superficie. Y si la superficie es áspera, debe haber una fuerza de rozamiento oponiéndose al posible deslizamiento del cuerpo. Este cuerpo que está suspendido está jalando a través del cable este bloque a la derecha. Entonces, lo más probable, obviamente la tendencia al movimiento debe ser hacia la derecha y la fricción debe oponerse a ese posible deslizamiento. Esta fuerza vendría a ser la fuerza de rozamiento estático. Y aquí me dice movimiento inminente, ese cuerpo está a punto de moverse, entonces esta fuerza de rozamiento va a tomar su máximo valor. Y cuando toma el máximo valor, esto es conocido, es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Así se debe plantear. Una vez que tú has hecho tu diagrama de cuerpo libre, recuerda que si está en reposo, está en equilibrio, porque movimiento inminente quiere decir a punto de moverse, entonces la resultante de fuerzas tiene que ser cero. Y ahí comienzas a igualar. Esta resultante, para que sea nula, lo que va para arriba debe ser igual a lo que va para abajo, entonces esta tensión será igual a mg. Esta tensión, como es la misma cuerda, acá tiene el mismo valor, entonces esta tensión también tiene que tener el mismo valor mg. Si está en reposo o si está con velocidad constante, está en equilibrio, vas a poder siempre hacer esto. Ten mucho cuidado que cuando el sistema se acelera, como lo veremos en un problema que viene más adelante, esta tensión ya no es igual al peso. Ten mucho cuidado, esto solo es válido cuando esté en equilibrio, reposo, velocidad constante. Como esto, repito, está en reposo todavía, entonces también la fuerza que va para arriba se anula con la fuerza que va para abajo. La normal tendría este valor. Entonces el coeficiente por la normal me tendría que dar igual o tendría que salir igual al valor de la tensión. Podemos igualar estas dos fuerzas y esto quedaría así, ¿no? La fuerza de rozamiento estático entonces máxima debe ser igual al valor de la tensión, lo puedes poner así, en todo caso para recordar la primera igualdad. Esta fuerza de rozamiento estático sería el coeficiente de rozamiento estático por la normal, que es 2mg, y eso debe ser igual al valor de la tensión, que es mg. De ahí despejas y el coeficiente de rozamiento te sale un medio, 0,5. En la segunda pregunta tenés ahí varias para que tú te entrenes. En el siguiente problema tenés un sistema semejante, pero ahora te dicen que el sistema está con velocidad constante. Entonces, si esto tuviera velocidad constante, esta fuerza de rozamiento, recuerda que es la fuerza de rozamiento cinético. Y para hallarla, el coeficiente de rozamiento cinético, si te dan los dos, debe ser el menor de los dos dados. Cuando hay dos superficies en contacto, recuerda que hay un coeficiente de rozamiento estático y uno cinético. Estos dos coeficientes, por teoría, como lo tienes en este canal, pueden ser iguales, pero si te dan dos valores diferentes, el mayor será estático y el menor será cinético. En la tercera pregunta tienes algo parecido también y te dicen ahí la mínima masa para que el cuerpo esté en reposo. Lo mínimo que puedo poner acá, y me piden la mínima masa que puedo tener para que no pierda el equilibrio. Entonces, si pongo un valor muy grande aquí, esto se va a empezar a mover. Lo mínimo que puedo poner en esta región, en esta posición, para que esto esté en equilibrio, también será cuando está en movimiento inminente. Así que de forma muy semejante lo vas a poder plantear. Vamos después a otro problema
que es muy conocido, que ya ha venido, de hecho, en exámenes que todo postulante debe saber que es este. Tenemos un bloque de 6 kilogramos que está en reposo, lo pongo ahí resaltador. Si está en reposo, al toque en mi cabeza tiene que pasar diagrama de cuerpo libre, tengo que saber dibujar las fuerzas y debo recordar que la resultante es cero. Esas fuerzas deben anularse, si están todas en vertical y horizontal deben igualarse, si no las debo descomponer, pero debo buscar siempre que las fuerzas se anulen entre sí. Cuando me dan dos coeficientes, repito, el valor mayor es el estático y el menor es cinético. Recuerda que los coeficientes pueden ser iguales, pero si te dan dos coeficientes, el mayor es estático y el menor es cinético. Aquí te piden el valor de la fuerza mínima para que esto se mantenga en reposo, te piden el mínimo y también te piden el máximo, o sea, es como si tuvieses dos problemas en uno solo. Y la gráfica, como ves ahí en tu hojita, y que está acá también en el material, es 53. ¿Cómo se debe plantear un problema? Siempre debemos empezar haciendo diagrama de cuerpo libre y siempre esas 5 fuerzas que te menciono, peso, tensión, si es que hay, las pongo, si no paso, pues no, normal, fuerza de fricción, fuerza elástica también si hay, lo que hay lo pones, lo que no pues pasas nomás. Entonces comienzo dibujando mi peso, voy a poner acá mi peso. El peso siempre en los exámenes a veces viene gravedad 9,8, en este caso me dicen 10. Si me ponen como 10 la gravedad, acá me conviene poner entonces el peso, sería masa por gravedad 60. Tensión no hay porque no veo ninguna cuerda. Cuando hay una superficie que está así apoyándose, lo que va a haber es una normal que se dibuja llegando al cuerpo y además llegando en forma perpendicular. Si la superficie es áspera, acá aparece que es áspera porque me dan los coeficientes, entonces debe haber una fuerza de rozamiento. Y entonces aquí juega justamente un papel importante esto de mínimo. Cuando me dicen la fuerza mínima para que el cuerpo esté en reposo, quiere decir que esta fuerza que estoy aplicando es lo menor que puedo, lo mínimo que puedo, y este cuerpo está a punto de perder el reposo, está a punto de moverse. Este cuerpo debe estar a punto de, ojo con esto, si me piden la fuerza mínima, estoy sosteniendo pues con la justa, la fuerza más pequeña, este cuerpo está a punto de caerse. Entonces, cuando te digan fuerza mínima, este cuerpo debe estar a punto de caer. Y si está a punto de caer, también está en movimiento inminente, igual que el anterior. La fuerza de rozamiento aquí debe estar en su máximo valor. Y ese máximo valor sería así. La fuerza de rozamiento estático máximo debe ser el coeficiente de rozamiento, que ya lo conozco, dato del problema, por la normal. No hay fuerza elástica y ahí entonces el problema terminaría pues la parte de diagrama de cuerpo libre. Una vez que ya tienes el diagrama, ¿cómo resuelvo? A diferencia del anterior, donde todas son verticales y horizontales y de frente me mando a igualar, acá veo una fuerza inclinada y hay que siempre tener cuidado que si la fuerza está inclinada, lo primero que debemos hacer es descomponer. Así que esta fuerza mínima, esta fuerza que está inclinada, la voy a descomponer así en dos componentes. Una que sea horizontal y una que sea vertical. Una técnica bastante utilizada puede ser esta, mira. Como esta fuerza mínima es la hipotenusa, miren, un triángulo rectángulo, porque estas componentes las estoy descomponiendo en horizontal, vertical, componentes rectangulares, puedes ponerle pues una variable. ¿Qué te parece si le pones aquí 5x? Y entonces esta componente sería 4x y esta componente vertical aquí sería 3x. Ahí está. Cuando tú descompones de esta forma, esta fuerza ya pues no desaparece, esta fuerza ya no existe y me quedo con 3x y 4x. Y una vez que has descompuesto, escucha bien, cada vez que ya te has descompuesto, recién vas a poder igualar. No te mandes a igualar si es que una fuerza está inclinada. Se puede acá igualar de frente porque todas serán verticales y horizontales, pero si una está inclinada, recuerda, primero se descompone. Aquí empezamos a igualar entonces. Lo que va hacia la izquierda y lo que va a la derecha deben ser iguales, quiere decir que esta normal debe ser 4x.
Este coeficiente de rozamiento es 0,5, cojo el mayor porque está a punto de caer, todavía no se muestra, hay movimiento inminente, cojo el estático 0,5 y como la normal es 4x, yo podría decir que esta fuerza de rozamiento es 2x. Y entonces ahora voy a igualar en la vertical. Todo lo que va para arriba, o sea 2x más 3x que también va para arriba, debe ser igual a lo que va para abajo, 60. Aquí al sumar me sale 5x y justamente, mira, el destino está favoreciéndome, tengo suerte, esta 5x es el valor de la fuerza mínima, así que la fuerza mínima sería 60. ¿Cuál es la diferencia cuando me piden la fuerza máxima? Cuando la fuerza es máxima, ahora estoy aplicando una fuerza, pero lo más grande que puedo, lo máximo que puedo. Y esta fuerza también debe mantener el cuerpo en reposo. Entonces, esta fuerza que estoy aplicando es tan grande que está a punto de moverse, pero no se mueve. ¿Pero para dónde? Como esta fuerza es máxima, el cuerpo ahora está con tendencia a subir. Este cuerpo ahora va a estar, acuérdate, a punto de subir. Esa es la diferencia cuando te piden fuerza máxima y mínima. Mínima porque está a punto de caer, estás sosteniendo con la justa y aquí la fuerza es máxima, el cuerpo está a punto de irse para arriba. Como está a punto de moverse, todavía no se mueve, está, podemos decir, en equilibrio, entonces está en reposo. Hacemos el procedimiento, diagrama de cuerpo libre y después la resultante tiene que ser nula. Empezamos con el diagrama, la primera fuerza recuerda que es el peso. El peso es la masa por la aceleración de gravedad. Si hay cable hay tensión, acá no hay cable, así que paso. Cuando hay superficie de apoyo, siempre hay una normal llegando al cuerpo y esa normal en forma perpendicular. Si la superficie es áspera, debe haber una fuerza de rozamiento y esa fuerza de rozamiento debe oponerse al posible deslizamiento. Este cuerpo está a punto de subir, entonces la fuerza de rozamiento debe ir para abajo. La fuerza de rozamiento estático máximo, que es el coeficiente por la normal, debe ir ahora para abajo. El problema solo cambió en este sentido, pero eso ya me da otra respuesta. Recuerda que cuando hay una fuerza inclinada, antes de seguir debo descomponer, así que me mando y descompongo esto, no puedo todavía igualar nada, debo descomponer primero y entonces descompongo así, una a continuación de otra, empezando donde comienza la fuerza, donde termina de colita a cabecita. Aquí estas componentes son rectangulares y entonces nuevamente puedo hacer el mismo artificio. De hecho ya no le voy a poner X porque este es otro valor, así que podemos de repente aquí asumir otra variable, le voy a poner por ejemplo 5Y, también puede ser. Lo que se opone a 53 sería 4Y y aquí tendríamos 3Y. Y comenzamos. Todo lo que va para arriba igual a abajo, fricción más peso igual a 3Y, lo que va a la izquierda igual a la derecha, entonces creo que puedo decir que la normal sería 4Y. Si la normal es 4Y y el coeficiente es 0,5, esta fuerza de rozamiento sería 2Y. Y puedo decir así, lo que va para arriba, 3Y, será igual a lo que va para abajo, 2Y más 60. Paso a restar y el valor de Y me sale 60. Pero la fuerza máxima es 5Y, por lo tanto, la fuerza máxima, que es la que quiero calcular, 5Y sería 300. Mi clave entonces será 60 en el primer caso y 300. En la pregunta número 7 tenemos un problema de dinámica bastante conocido. No puede haber un estudiante que va a la uni que no conozca esta forma de resolver. Este sistema se conoce como la máquina de Atwood y me piden hallar la tensión. ¿Cómo se plantea estos ejercicios? Cuando tú tienes un problema, lo primero es hacer diagrama de cuerpo libre y recordar que si está en reposo, velocidad constante, las fuerzas se deben anular, debe haber una resultante cero, pero si las fuerzas no se anulan, no se equilibran, hay una resultante, entonces va a haber masa por aceleración.
Haríamos primero un diagrama de cuerpo libre para ver lo que va a pasar con los cuerpos y ver si está en equilibrio o no. Los que tienen un poco de experiencia se dan cuenta que si uno es más pesado que el otro, estos cuerpos no van a estar en equilibrio y esto va a estar acelerado. Pero el esquema de trabajo tiene que ser así. Hago mi diagrama de cuerpo libre. En el caso del bloque de 7 sería así. Mi primera fuerza sería el peso. Ahí me pone en gravedad 9,8. Como viene en la 1, entonces es recomendable dejarlo indicado así. El peso sería 7G y en todo cable hay una tensión que está saliendo del cuerpo. En el otro bloque también es semejante. El peso sería la masa por la aceleración de gravedad y en todo cable habrá una tensión. Cuando es la misma cuerda, entonces esta tensión debe tener el mismo valor. Si este sistema hipotéticamente estuviera en equilibrio, puedes decir que la tensión es igual al peso. Pero si está con aceleración, acá puedes darte cuenta que este cuerpo pesa 7G y el otro solo 3G, ahí no se van a compensar lo que jala por un lado y lo que jala por el otro. Entonces esto va a estar acelerado y entonces las tensiones no son iguales al peso, de hecho van a ser diferentes. Vamos a calcular justamente cuánto vale esa tensión. Cuando tienes este tipo de sistema, que es bastante conocido, el más pesado es el que determina el sentido de la aceleración. 7G, que es el más pesado, hace que el bloque se vaya hacia abajo y se acelere hacia abajo con una aceleración de valor A. Y el otro cuerpo va a subir. Cuando es una sola cuerda y te das cuenta, tú tienes que verificar que lo que baja él en un instante o en un intervalo de tiempo es lo mismo que sube el otro, eso tienes que verificarlo, esa es la forma de darse cuenta. Entonces uno puede afirmar que los dos tienen el mismo valor de aceleración. Ese es el criterio para darse cuenta si es que tienen o no la misma. La gente con experiencia, después de esto, ya tú te vas a dar cuenta que uno baja y el otro sube con el mismo valor. Pero recuerda que el criterio es verificar que la distancia que ha bajado uno en un intervalo de tiempo debe ser la misma distancia que el otro ha subido. Si las distancias son las mismas, entonces se puede afirmar que las aceleraciones también. Cuando hay aceleración, entonces ya yo no puedo igualar las fuerzas y ahí conviene aplicar esto, ¿no? La fuerza resultante en masa por aceleración. ¿Cómo se aplica la fuerza resultante cuando tú tienes un movimiento así rectilíneo? Siempre se debe sumar todas las fuerzas que están a favor de la aceleración, o sea, lo que se dice es paralelo a la aceleración, menos todas las fuerzas que van en contra de la aceleración. Siempre lo que va a favor menos lo que va en contra de la aceleración, o sea, lo paralelo menos lo antiparalelo. Todas las antiparalelas van acá. Todas se trabajan ya en valor absoluto, su valor nada más, ya no en forma vectorial, y eso va a coincidir siempre con el valor de la masa por el valor de la aceleración. Así ya se puede directamente resolver el problema. Atacamos primero el primer bloque. La fuerza que va a favor de la aceleración, mira, sería 7G, entonces pones así. Le restas lo que va en contra, que sería la tensión, y eso es la masa, bueno, que en este caso es 7, bueno, aquí le puse masa, por aceleración. Voy a poner de nuevo, entonces la ecuación sería así, el peso menos la tensión, y aquí sería la masa por la aceleración. Ahí está la ecuación. Con el otro bloque, fíjate, el otro bloque se acelera para arriba, entonces la que va a favor en el segundo bloque, que es un error muy común, es la tensión menos el peso, que es 3G, masa del cuerpo multiplicado por la aceleración. Una vez que ya tienes ese sistema de ecuaciones formado, lo que vas a hacer es pues resolver como en álgebra, ¿no? Aquí lo que conviene es trabajar miembro a miembro. Acá creo que conviene sumar miembro a miembro, y entonces al momento de sumar te quedaría así 4G, acá te queda 10A, y entonces podemos decir que la aceleración nos debe salir 0,4 del valor de G. Este valor de A lo reemplazas para hallar la tensión, y entonces yo diría, por lo tanto, mi tensión, ¿cuánto vale? Si esto sería 3A, entonces sería 3 por este valor, sería 1,2G, el 3 que pasa sumando, y esto sería 4,2G. Como la gravedad es 9,8, multiplicando te debe salir 41,2 newton, la alternativa B. Esa debe ser la solución. Tienes un
problema semejante para que te puedas ejercitar. Y ahora vamos con un problema parecido al que vimos en el primer caso, pero que ya no está en reposo, ya no está en equilibrio si no tiene aceleración. ¿Cómo lo planteo si tiene aceleración? Dice que los bloques están unidos otra vez por una masa ideal. 5 y 15 son las masas, A vale 5, ahí está el dato, B vale 15. Los coeficientes de rozamiento son 0,2 y 0,32. El mayor es el estático, el menor es el cinético. Y me piden cuánto es la tensión en la cuerda. No vayas a decir, igual al peso, como el problema anterior. Aquí hay que tener cuidado si está o no está en equilibrio. Lo que aquí siempre se tiene que hacer primero, así esté en equilibrio o esté con aceleración, es un diagrama de cuerpo libre. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí nos dan el valor de la aceleración de la gravedad, también 9,8. Entonces vamos a poner aquí, el peso sería 5G. En todo cable lo que va a haber es una tensión. Ahora en el otro bloque tendríamos el peso, que es 15G, masa por aceleración de gravedad. En todo cable hay siempre una tensión que está saliendo del cuerpo. Como es la misma cuerda, es la misma tensión. Si hay superficie de apoyo, ahí hay una reacción normal, una reacción así normal en forma perpendicular. Y como es una superficie áspera, aquí habrá una fuerza de rozamiento. ¿Esta fuerza de rozamiento será cinética o será estática? Bueno, a veces uno olvida que justamente hay un valor de rozamiento estático máximo y a veces algunos no saben para qué se utiliza. Revisa nuevamente el vídeo de fuerzas de rozamiento para que veas cuál es la aplicación. Para poder saber, porque el problema no me dice si esto está en reposo o está con velocidad constante, o no me dice, perdón, si está con aceleración. Simplemente me piden hallar la magnitud de la tensión. Alguien puede pensar, está en equilibrio, entonces lo igualo, y obviamente la respuesta no es masa por aceleración de gravedad, no es la alternativa A. Entonces, ¿cómo puedo determinar? Aquí lo que tú debes hacer es calcular la fuerza de rozamiento máximo. Mira, suponiendo que este cuerpo se moviese aceleradamente hacia abajo, si este cuerpo se mueve en forma horizontal, las fuerzas verticales se siguen aquí anulando. Lo perpendicular al movimiento siempre, recuerda, tiene resultante nula. Si esto se mueve aceleradamente en esta dirección horizontal, lo perpendicular igual se va a anular, las fuerzas perpendiculares se anulan. Y entonces yo podría saber cuánto es la fuerza de rozamiento máximo que se debe vencer para que el cuerpo se mueva. Agarro mi calculadora y diría, la normal 15G por el coeficiente de rozamiento, 0,32 por 15, y entonces esto me va a salir 4,8 G. Esa sería la fuerza de rozamiento máxima, mira, 4,8 G. Y la pregunta es, esta fuerza vale 5G. 5G es mayor. Si esto estuviera en equilibrio, hipotéticamente, mira cómo debes pensar, esto sería 5G, 5G. Si acá le aplicas 5G y acá tienes 4,8G, entonces esto no va a poder estar en equilibrio. 5G es mayor, entonces este cuerpo se va a mover. Para eso sirve la fuerza de rozamiento estático máxima. Recuerda la teoría que la fuerza de rozamiento estático máxima sirve para conocer el límite de fuerza que se necesita para que el cuerpo empiece a moverse. Cuando se supera la fuerza de rozamiento estático, el cuerpo se va a mover. Entonces, como 5G es mayor que el valor máximo de la fricción, podemos deducir que este bloque va a bajar así con una aceleración. Y este cuerpo va a avanzar también con una aceleración. Podemos darnos cuenta que lo que baja este cuerpo, como es la misma cuerda, el otro va a avanzar, y si las distancias son las mismas, entonces los valores de aceleración son los mismos. Cuando esto se está moviendo, entonces yo puedo decir que la fuerza de rozamiento sería cinética. Y ahí agarro el coeficiente de rozamiento cinético por la normal. ¿Cuánto sale la fuerza de rozamiento cinético? Sería el coeficiente 0,2 por la normal, y esto me debe salir, este es un quinto, sería 3G. La fuerza de rozamiento cinético me sale 3G. ¿Cómo determino esta tensión? Cuando el sistema tiene aceleración, tengo que aplicar esta ecuación. Lo que va a favor menos lo que va en contra, masa por aceleración. Entonces, voy a hacerlo primero en este bloque. Sería así,
lo que va a favor de la aceleración 5G menos la tensión masa 5 por aceleración. Con el otro bloque sería lo que va a favor del movimiento o de la aceleración, perdón, lo que va a favor de la aceleración tensión, menos lo que se opone al movimiento, que en este caso sería la fricción 3G, igual a la masa del cuerpo, que es 15 por la aceleración. Otra vez tu sistema lo resuelves y ahí está la solución del problema. Mira que cuando hay aceleración, la tensión ya no es igual al peso y hay que hallar la resultante masa por A. Una vez que ya tienes esto aquí formado, lo que conviene nuevamente es resolver este sistema sumando miembro a miembro. Aquí sumando te quedaría 2G, aquí sumando te quedaría 20A y entonces la aceleración te va a quedar el valor de G sobre 10. Si la aceleración te sale G décimos, entonces vamos a reemplazar aquí a ver para hallar la tensión. Por lo tanto, la tensión sale así. Acá sería 15 por G décimos, esto te va a salir 1,5 y el otro que va a pasar a sumar sería 4,5G. 4,5G reemplazas el 9,8 y te debe salir la alternativa C, 44,1 Newton. ¿Ves? Así es como debes resolver cuando hay aceleración y en el caso anterior cuando está en equilibrio, ahí sí se van a igualar. Una vez que sabes esos dos casos, un tipo de problema que no podemos olvidar es siempre los problemas de cuerpo que resbalan en plano inclinado. Tenemos un cuerpo que dice que primero resbala con velocidad constante. Mira, me dicen que resbala aquí con velocidad constante por un plano inclinado áspero que forma, dice, 37 grados con la horizontal. ¿Para qué me dan este dato? Aquí hay una teoría que debes saber, que cuando un cuerpo resbala con velocidad constante, el coeficiente de rozamiento cinético se puede determinar. El coeficiente de rozamiento es la tangente de este ángulo, tangente de 37, tangente del ángulo de inclinación. Esto también está en el vídeo de teoría de este canal y entonces el coeficiente de rozamiento cinético te quedaría 3/4. Una vez que sabes eso, dice, ¿qué pasa si lo inclinamos un poco más? Aumentamos la inclinación en 16 grados. Entonces, si tú le das más inclinación, el cuerpo obviamente va a caer ahora un poco más rápido y entonces ya el cuerpo no va a estar con velocidad constante, sino va a tener aceleración. La aceleración de un bloque que resbala por un plano inclinado tiene una forma de calcular que cuando un estudiante llega al examen ya la tiene que conocer. También está en el vídeo de este canal, en el tema de dinámica, está ahí cómo se demuestra la formulita. Yo voy a utilizar el resultado directamente. La aceleración de un cuerpo que resbala en un plano inclinado siempre es el valor de la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo de inclinación del plano, o sea, de todo esto, de este ángulo, mira, de todo este ángulo teta, sería el seno de teta, el seno del ángulo de inclinación menos el coeficiente de rozamiento cinético por el coseno de teta. Esta es la expresión que me permite hallar la aceleración cuando un bloque resbala así hacia abajo de un plano inclinado en forma acelerada. Si el cuerpo hubiese sido lanzado hacia arriba, aquí es más. Bueno, y aquí reemplazamos, vamos a ver cuánto nos sale. La aceleración de la gravedad me dan como dato 10. El ángulo de inclinación ahora sería 53, 16 más 37. Seno de 53 sería 4/5. El coeficiente de rozamiento cinético sería 3/4. Y el coseno sería 3/5 también. Ahí resolvemos. Ahí puedes de repente multiplicar por 4 arriba y por 4 abajo para tener como un denominador. Y esto nos va quedando así, ¿no? Esto sería 10. Y acá quedaría 16 menos 9, 7. Y acá 5 por 4 te da 20. Operas tu aceleración, cerito con cerito se va. Y tu aceleración te queda 3,5 metros por segundo elevado al cuadrado. En la pregunta 14
Nos vamos a encontrar con una pregunta de examen de la UNI que justamente tiene que ver con el tema del plano inclinado y la aceleración de un bloque que resbala por un plano inclinado. Es un caso que siempre viene y tú tienes que tenerlo ya bien mapeado eso. Cuando uno va al examen no... es un caso pues que uno entra al examen en forma fortuita, no, yo no iba a comprar pan y me jalaron a dar el examen. Yo voy preparado y debo conocer todos los casos que te estoy dando. Tienes que saber ya hacer diagrama de cuerpo libre, hallar la fuerza de rozamiento máximo, saber cómo se plantea cuando hay aceleración, a favor, en contra, masa por... Y cuando tienes un plano inclinado, conocer la fórmula de la aceleración. Repasamos, la fórmula de la aceleración va a ser G multiplicado por el seno del ángulo de inclinación menos el coeficiente de rozamiento cinético por el coseno del ángulo. En esta pregunta que vino en el 2017 nos dicen que la aceleración de un bloque que resbala por un plano justo es G medios, eso sería igual a G, el seno del ángulo es lo que me piden, el coeficiente de rozamiento me dicen que es 0,5, o sea, un medio, y por coseno del ángulo. Aquí, como puedes verificar, el valor de G se va a tener que cancelar y entonces la expresión nos quedaría así, un medio del seno menos un medio de coseno. Puedo multiplicar de repente todo por 2 si gustas y quedaría así, todo por 2 quedaría 1. Acá sería 2 veces el seno del ángulo y todo por 2 acá te quedaría coseno del ángulo. Esa expresión te quedaría. ¿Cómo resolverlo? En un examen ponerme en ese momento a reemplazar de repente todo en función seno, acá poner de repente 1 menos seno cuadrado, raíz, no es el camino más adecuado. En un examen todo vale. En la guerra, en el amor y en los exámenes todo vale, así que hay que buscar el camino más rápido y la forma más rápida es jugar con las alternativas. Para que me salga esto, uno intuyo de que no debe ser pues probablemente 30 o 60 porque ahí hay una raíz, uno tiene raíz, el otro no, así que no se va a poder reducir. Entonces más o menos debemos intuir que quizás está entre 37 y 53 y haciendo la prueba efectivamente vamos a encontrar que el ángulo alfa debe ser 53 grados. Pones aquí seno 4 quintos, acá sería 3 quintos y justo cuando resta te sale 1, mira. Acá sería 4 quintos, por 2 sería 8 quintos, menos 3 quintos sale 5 quintos y eso efectivamente es la clave al ejercicio. De ahí nos vamos al tema de dinámica circular y todos debemos conocer, si vamos a un examen, cómo se resuelve un problema de movimiento circular en el punto más alto y más bajo. Tenemos aquí una partícula de 1,5 kilogramos atado a una cuerda de 1,2, ese vendría a ser el radio de la trayectoria. Y entonces me dicen que las rapideces en el punto más alto y más bajo son 4 y 8 y con esos datos me piden hallar cuánto vale la tensión. Así como en movimiento rectilíneo se hace lo que va a favor menos lo que va en contra, en el caso de un movimiento donde tú ves trayectoria circular, vas a hacer de esta manera. Vas a sumar todas las fuerzas que están mirando al centro, menos las que están mirando hacia afuera del centro, como saliendo del centro, y eso será la masa por la aceleración centrípeta. Puedes usar esta rapidez al cuadrado entre radio o la otra que veremos en los siguientes ejercicios, masa por rapidez angular al cuadrado entre radio. Lo primero nuevamente es hacer diagrama de cuerpo libre. Siempre el diagrama en nuestra mente debe estar con esas 5 fuerzas: peso, tensión, normal, fricción, fuerza elástica. Y entonces aquí haces el diagrama de cuerpo libre en la posición más alta. Primero dibujas la fuerza gravitatoria y la fuerza gravitatoria. Como me han dado gravedad 10, me conviene poner masa por aceleración de gravedad, sería 15. En todo cable debe haber aquí una tensión que siempre está saliendo del cuerpo. Esta sería la tensión en A. Y entonces veo que no hay normal porque él no está en contacto con ninguna superficie. No veo fricción, obviamente, porque no hay superficie de contacto tampoco y menos hay fuerza elástica. Entonces voy a aplicar esta ecuación para A. Para el caso de A, voy a poner así, a ver, en la posición A, primero para la posición A, lo que va hacia el centro sería la tensión y también hacia el centro, porque este es el centro, va 15, entonces sería, lo que va hacia el centro sería la tensión en A, también va 15, hacia afuera no va nadie, entonces esto es 0, ya no le pongo nada, y esto sería igual a la masa que es 1,5, la rapidez que es 4, entre el radio que es 1,2. Bueno, aquí operamos esto de aquí y nos debe salir 1,15
o 1.5 entre 1.2, me sale 5 cuartos aquí simplificando, todo esto por 4 al cuadrado que es 16 y todo esto me sale 20, esto me sale 20. Como esto me sale 20, entonces la tensión en A sería así, sería todo esto sale 20, podemos de repente ponerlo por aquí, todo esto entonces me va a salir 20. Vamos a pasar a restar entonces 15 menos 20 y la tensión en A me debe salir 5. ¿Cómo es para calcular la tensión en B? El procedimiento es bastante semejante, hacemos diagrama de cuerpo libre también, dibujamos la fuerza de gravedad que sería 15, masa por aceleración de gravedad, y en todo cable, como siempre, hay una tensión. La tensión en B tiene que estar en el cable y siempre está del cuerpo saliendo, del cuerpo B saliendo. Nuevamente aplico lo mismo, no hay normal, ahí no hay fuerza de fricción, no hay fuerza elástica, entonces digo, ¿cuál es la fuerza que va hacia el centro? Aquí está el centro, entonces lo que va hacia el centro sería la tensión de B, solamente la tensión de B, no veo a nadie más. ¿Quién va hacia afuera? Como saliendo del centro, ahora está saliendo 15 y esto sería otra vez la masa que es 1,5 por la rapidez que ahora es 8 elevado al cuadrado entre el radio que es 1.2. Esto sería como efectivamente, ¿no? 5 cuartos, esto sería 64. Entre 4, 16 por 5, esto te sale 80 entonces. Y la tensión de B, vamos a ponerlo así. Esto sería 5 cuartos de 64. Sería entonces 80, sale este resultado, a ver, verifica, el 15 pasa a sumar y entonces la tensión de B nos debe salir 95. Resulta que estos dos esquemas, tanto en el punto más alto como el punto más bajo, son siempre semejantes cada vez que tienes una partícula moviéndose en una trayectoria circular. Incluso si fuera un rizo, una superficie donde un carrito se mueve en el interior, acá vas a tener peso y vas a tener normal y tienen también la misma forma. Peso y normal, y cuando va en la parte baja también es peso y normal. O sea, tanto en rizos como en el caso de partículas unidas a una cuerda, algo semejante a un péndulo que está girando, entonces vamos a tener el mismo esquema. Así que es algo que debemos no siempre manejar. Hay un caso, ahí te he dejado dos ejercicios para que tú te entrenes en forma semejante. En la pregunta 19 vamos a encontrar un caso también súper conocido. Tenemos un vaso con agua que dice que describe pues una trayectoria circular de 125 centímetros, en metros será 1,25, y me pide cuál es la rapidez mínima para que este vaso en el punto más alto haga que el agua no caiga, no rame. Resulta que si tú tuvieses un vaso con agua, ¿no? Bueno, este vaso no tiene, si pasa muy despacio el agua se va a derramar, pero cuando esto pasa con un valor mínimo, toda el agua queda como en el fondo del recipiente y logra dar la vuelta. ¿Cuál es esa velocidad mínima? Eso es algo que tú debes conocer. Y esta es la velocidad mínima en realidad para que el cuerpo pueda completar, ¿no?, la circunferencia. Todo cuerpo que esté en movimiento circular debe tener como mínimo en el punto más alto esta velocidad si es que queremos que logre completar la vuelta. Si no llega este valor, la circunferencia se interrumpe y el cuerpo pues no llega al punto más alto, antes nada más se va a caer. ¿Cómo se hace para analizar la velocidad mínima? El esquema es parecido a este porque es el punto más alto. Entonces aquí vamos a tomar el vaso con el agua, pasando por el punto más alto, queremos la velocidad mínima para que no se derrame, o sea, este cuerpo debe pasar con la justa. Y entonces aquí van a haber dos fuerzas, mira. La primera fuerza sería el peso de todo este sistema, vaso con agua, y en todo cable aquí debe haber una tensión jalando. Mira que el esquema es el mismo, siempre en el punto más alto va a ser semejante. Cuando a ti te digan que quieres la velocidad mínima, quieres que el cuerpo pase con la justa, aquí el agua se está moviendo como una partícula, con la justa no se va a derramar, logra completar el agua, pues la circunferencia. Cuando la velocidad mínima
o la velocidad te dicen que es mínima, entonces esa tensión es cero, porque el cuerpo está pasando pues con la justa sin jalar el cable y entonces no va a haber tensión. Una vez que has determinado eso, aplicas la misma ecuación que está por acá. Lo que va hacia el centro solamente quedaría mg, ya no sería la tensión porque esto ya se hizo cero. Eso ocurre cuando estás en el caso mínimo y sería la masa por la rapidez mínima al cuadrado, todo entre el radio. Bueno, aquí lo que va a pasar es que la masa se cancela y esta velocidad mínima tú ya te la debes, creo, saber. La velocidad mínima sería RG, R pasa a multiplicar y sacas la raíz cuadrada. Así que la velocidad mínima sería raíz cuadrada de RG o ruge para que te acuerdes. En este caso tenemos la aceleración de gravedad que es 9.8, dato del problema, por el radio que sería 1,25 y esto nos sale exactamente 3,5. Reemplazando entonces para los datos de este problema, para el radio de 1,25 y la aceleración de gravedad 9,8, esto nos va a salir 3,5 metros por segundo. Otro tipo de problema bastante conocido y que de hecho ya ha sido motivo de examen es el siguiente. Pregunta 21. Tenemos un carrito, nos dan acá la masa del carrito que es 1400 y dice que se mueve así por una pista circular, una pista horizontal pero circular, ¿no? Este es un plano, el carro se va moviendo así en este plano horizontal. Me dan el radio de la trayectoria vendría a ser pues todo esto. El radio es 37,5 metros de curvatura y dice que el chofer se da cuenta que la rapidez máxima que puede tomar en este punto, la rapidez máxima con la que se puede mover, aquí vamos a poner a ver rapidez máxima, dice que es 54 kilómetros por hora. Me piden cuánto es el coeficiente de rozamiento en las llantas. Debemos saber que cuando un carro pasa por una pista curva, en un terreno así horizontal, lo que evita que el cuerpo se salga de la pista es la fuerza de rozamiento. Si no hubiera rozamiento, el carro se sale de la pista, patina y entonces es ahí donde vienen pues los accidentes. Por eso cuando llueve es peligroso la curva porque la fricción se reduce. Entonces, me piden el coeficiente de rozamiento, si este cuerpo a esta velocidad, en esta curva, no se sale. Dice, el chofer se da cuenta que la máxima rapidez que puede tener es justamente ese valor. Cuando me dicen la máxima rapidez, eso significa o me debe hacer pensar que con un valor mayor se sale de la pista. Entonces, con este valor, que es el máximo, debe estar a punto de moverse, a punto de deslizar, y si está a punto de deslizar, estamos hablando de fuerza de rozamiento estático máxima igual al coeficiente por la normal. Para resolver este problema, igual que en los anteriores, debo hacer diagrama de cuerpo libre, siempre las 5 fuerzas. Empezamos con la fuerza gravitatoria, la fuerza de gravedad sería mg. Ponemos una reacción normal perpendicular hacia la superficie, no hay cables aquí, pues no hay tensión, normal. Y como esta es una superficie áspera y el carrito al momento de moverse por la curva se quiere escapar, se quiere salir, la fuerza de rozamiento actúa así, mira. La fuerza de rozamiento actúa de esta manera, fuerza de rozamiento estático. Y como es la velocidad máxima, la fuerza de rozamiento estático también es máxima, el cuerpo está a punto de salir y la fuerza de rozamiento adopta su máximo valor. Esta fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Ahí está, por la normal. No hay fuerzas elásticas, estas son las 3 únicas fuerzas que actúan y vuelvo a aplicar esta expresión. Como esta es la circunferencia y este es el centro, tengo que fijarme cuál es la fuerza que va hacia el centro. Solamente veo que es esta. Esta es la única fuerza que va hacia el centro y por lo tanto ella es la única que ocuparía este lugar. No hay nadie que va para afuera y eso sería masa, rapidez al cuadrado sobre radio. Y eso es lo que voy a aplicar. Antes de hacerlo, las fuerzas verticales, en este caso, como el carrito verticalmente
no sube, no baja, sino que se mantiene en el mismo nivel horizontal, entonces eso nos hace pensar que la normal y el peso se están equilibrando. Si la normal fuera mayor, esto empezaría a subir, y si el peso fuera mayor, empezaría a bajar aceleradamente. Si esto se mantiene en el mismo nivel, entonces quiere decir que se están equilibrando, y yo puedo aplicar lo siguiente. La suma de fuerzas que van al centro sería el coeficiente de rozamiento estático. La normal le pondría yo mg, y eso sería la masa por la rapidez máxima elevada al cuadrado entre el radio. Nuevamente, como ves aquí, la masa se cancela, así que esa masa no era necesaria de hallar, y con eso despejamos, ¿no?, nuestro coeficiente de rozamiento estático. La velocidad máxima aquí debemos convertirla a metros por segundo, y para eso hay una forma práctica. Se multiplica por el número 5 entre 18, que es un factor de conversión, y el resultado automáticamente ya nos sale en metros por segundo. Acá esto nos daría, simplificando 3 por 5, 15, y ese 15 ya va a estar en metros por segundo. Entonces aquí voy a poner así, mira, mi rapidez máxima sería 15 metros por segundo al cuadrado, el radio sería 37,5, y la aceleración de gravedad, que me están dando 10, pasa a dividir, ¿no? G pasa a dividir, sería 10 por el radio, que es 37,5. Ahí operamos, me debe quedar 15 elevado al cuadrado 225, y aquí al multiplicar me queda 375. Operamos esto y me sale 0,6. Ese sería el coeficiente de rozamiento cinético. En la historia de preguntas de exámenes de la UNI hay dos versiones de este mismo problema, podemos decir. Este es clásico, un carro que se mueve en una pista. Mira el diagrama de cuerpo libre, siempre lo vas a hacer igual. Tienes peso normal, igual a la normal al peso, y la fuerza de rozamiento es en realidad la única fuerza radial que va a dar lugar a masa B cuadrado sobre R. Y hay una variante bastante conocida cuando un cuerpo está en una mesa, en una plataforma, en una superficie, y es ahora la superficie la que gira. Aquí es el carro el que se mueve en la pista y debido a su velocidad quiere salir, y acá es una superficie, una plataforma, una mesa que está girando, y también cuando gira mucho con una velocidad angular muy grande, el cuerpo también por inercia tiende a salir, y aquí nuevamente se presenta un esquema bastante semejante. En este problema tenemos un dado que está, dice, a 15 centímetros del centro de la mesa. 15 centímetros lo voy a pasar así a metros, 0,15, y me piden o me dicen que esto está aumentando, pues, ¿no?, su frecuencia de rotación. Dice, cuya frecuencia de rotación, esto está girando, en otras palabras, cada vez más rápido. El coeficiente de rozamiento es 0,6, y me dicen a qué velocidad angular esto va a empezar a deslizar. Si tú vas girando más rápido, el cuerpo tiende a salir. Justamente eso es el criterio que usan las lavadoras, por ejemplo, esa parte del centrifugado. Cuando la lavadora gira, entonces el agua de la prenda justamente sale en forma tangente, se desprende de la prenda a través de los huequitos que hay, pues, ¿no?, en el interior de la lavadora, y aprovecha esta propiedad. Entonces, cuando esto gira muy rápido, el cuerpo va a tender a salir. Si me piden la frecuencia angular máxima, es porque este cuerpo debe estar a punto nuevamente de moverse. La fuerza de rozamiento debe ser, así como en el caso anterior, máxima. Y entonces voy a resolverlo de forma bastante parecida. Voy a dibujar mi fuerza de gravedad, que es mg. Vamos a dibujar una reacción normal que viene así en forma perpendicular, y cuando esto está girando, aquí también va a aparecer una fuerza de rozamiento estático máxima, porque está girando muy rápido y esto ya tiene tendencia a salir. Esta fuerza de rozamiento estático máximo sería el coeficiente por la normal. Aquí la circunferencia que se produce, pues, está aquí. Es una circunferencia que tiene esta forma, radio 0,15. Ahí está. Y la única fuerza que va hacia el centro de esa circunferencia es la fuerza de fricción.
Entonces, si digo lo que va hacia el centro sería el coeficiente de rozamiento estático por la normal, que en este caso nuevamente es igual al peso. Entonces, coeficiente de rozamiento por la normal, que es el peso, será igual a la masa. Y aquí hay otra forma de hallar la fuerza centrípeta, perdón, la aceleración centrípeta. Puedo usar también esta, ¿no? La velocidad angular al cuadrado por el radio. Esa voy a usar porque en este caso me están pidiendo calcular la velocidad angular. Entonces, con esos datos, a ver, vamos a simplificar. Se va la masa. El coeficiente de rozamiento será 0,6. El valor de la aceleración de la gravedad me han dado el pi cuadrado, que es una buena aproximación, ¿no? Pi es 3,14, el cuadrado es casi 9,8. Aquí estaría la velocidad angular y el radio sería este resultado de 0,15. Resolvemos entonces. El 0,15 pasa a dividir. Si pasa ahí te queda aquí 0,6, entre 0,15 sale 4. Y sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Raíz de 4 es 2 y raíz de pi cuadrado sería pi. Esta sería la velocidad angular en radianes por segundo. Como pi es 3,14, la clave sería 6,28. Luego vamos a repasar un poco de las leyes de Kepler. Tenemos que Mercurio, dice que ese planeta, vamos a hablar de Mercurio en este caso, que es el planeta más cercano al Sol, dice que tiene un periodo de 88 días. Cuando dice periodo de 88 días, quiere decir que el Mercurio debe dar la vuelta alrededor del Sol en 88 días. Sabemos que los planetas desarrollan una trayectoria elíptica. En una elipse hay una línea central, digamos una línea que divide a la elipse en dos mitades, que se llama el eje mayor. Y entonces ese eje mayor divide pues en dos áreas iguales, dos mitades iguales. Si todo el periodo, según dato del problema, dice que es 88 días, quiere decir que del afelio, que es el punto más alejado, al perihelio, deben haber 44 días. Y 44 días del perihelio al afelio. Luego la pregunta dice, ¿cuánto tiempo demora el planeta Mercurio en ir del punto P, del perihelio, al punto B? Si nos dicen que el área barrida por esta línea que une el planeta con el Sol, esta línea se llama radiovector, aquí barre un área de 3S y acá 5S, hay que recordar la segunda ley de Kepler, que los tiempos siempre son directamente proporcionales a las áreas, siempre se recorre áreas iguales en tiempos iguales. Si fuera 3S, 3S, las mismas áreas, los mismos tiempos. Pero si es 3S y 5S, quiere decir que este tiempo debe ser como 3T y este debe ser como 5T. Los tiempos tienen que estar en la misma proporción. Y obviamente tendrán que sumar los 44 días faltantes o restantes porque todo es 88. Sumamos entonces 3T más 5T, 8T igual 44. El valor de T te debe quedar entonces aquí 5,5, me parece que sale eso, ¿sí? Entre 8, eso sale 5,5. Y me piden calcular el tiempo del punto P al punto B, por lo tanto el tiempo que me piden es 3T y la respuesta entonces sería 16,5 días, ¿no? Esa sería, esa es la forma de calcular. Una pregunta que no puede estar, no puede faltar, no puede dejar de faltar, o no puede faltar, perdón, en los repasos para un examen UNI, es problemas de la tercera ley de Kepler, que le gusta mucho. Y aquí hay una bonita pregunta que ya ha sido motivo de examen en la UNI, que es esta, a ver, déjame subir, acá está. Dice, dos satélites describen órbitas circulares. Acá tenemos dos satélites, pues, ¿no?, que se están moviendo. Vamos a suponer que tenemos el 1 y el 2. Y dice el problema que el primer satélite se demora 14 días más que el segundo satélite.
Si nos dicen que un satélite se demora 14 días más, hay que recordar que siempre el satélite que está más lejos es el que más tiempo demora. Entonces, si el primer satélite demora un tiempo t, el otro tiene que ser t más 14. No puede ser al revés. Si uno demora 14 días más que el otro, entonces el que demora más tiempo es el que está más alejado. Nos dicen que como dato la relación de sus radios es 4, entonces a un radio le pongo R y al otro le tengo que poner 4R. Aquí debemos recordar que el cuadrado de los periodos, siempre va a ser igual al cubo de las distancias medias. En este caso, el primer periodo, vamos a tomar el primero, el periodo sería t, el otro periodo sería t más 14, esto sería elevado al cuadrado, y los radios serían así, ¿no? El radio 1 sería r, el radio 2 sería 4r, y todo esto estaría elevado al cubo. Bueno, aquí las r se pueden cancelar, y lo que conviene aquí, como acá tengo 1 y 4, lo que conviene es sacar raíz cuadrada. Entonces me quedaría de esta manera, me quedaría aquí t y acá me queda t más 14. Y aquí al sacar raíz cuadrada, exponente y raíz se cancela, acá la raíz sería 1/2 y como 1/2 está elevado al cubo sería 1/8. Esto pasa en aspita sería 8t, acá t más 14. Un t pasa a restar, sería 7t, 7t igual 14, por lo tanto el periodo t sería de 2 días, ¿no? Dos días. Hay que tener en cuenta que me piden el periodo del primer satélite, y el primer satélite es el que está más alejado, porque el problema dice el primer satélite, o sea, el enunciado dice que el primer satélite se demora 14 días más. Entonces, este vendría a ser el T1, y este sería el T2, ¿no? Entonces, este sería aquí no vamos a complicarnos en ese orden. El valor de T vale 2, de hecho tú puedes usar cualquier orden al momento de trabajar. Yo he usado 1 entre 2, o sea, este 1 y este 2. Lo que me están pidiendo es este satélite porque el enunciado se refiere al que demora 14 días más. Entonces, el periodo que me están a mí pidiendo, por lo tanto, tendría que ser el siguiente, ¿no? Lo voy a poner acá. Por lo tanto, t más 14, que es lo que me piden, sería 16. Ese es el periodo que me están pidiendo. En la última pregunta, es súper clásico también en los exámenes que te venga este tipo de ejercicio. Dice, ¿a qué altura de la superficie de la Tierra la aceleración de la gravedad es la mitad? Debemos saber que en la superficie de la Tierra hay una aceleración de gravedad g, y cuando nos alejamos la aceleración de gravedad va disminuyendo. Me piden a qué altura se reduce a la mitad. Debemos siempre saber cómo se calculan estas aceleraciones, y vamos a aprovechar este problemita para repasarlo. A ver, la aceleración de la gravedad en la superficie se halla así. Es la constante de gravitación universal g, la masa del planeta, que le puedo poner una masa m, entre su radio elevado al cuadrado. Si nos alejamos, sería la constante de gravitación g, masa del planeta, y ahora la distancia sería r más h elevado al cuadrado. Lo que conviene hacer en este tipo de ejercicios es dividir miembramiento. Si dividimos, esto sería g medios entre g se cancela y aquí te queda 1/2. Al momento de dividir, gm y gm también se cancela, y entonces aplicamos producto de extremos sobre producto de medios y nos queda así, r entre r más h, todo quedaría elevado al cuadrado. Nuevamente aquí, igual que arriba, conviene sacar raíz cuadrada, y entonces se va aquí el exponente. Acá te quedaría raíz de 1, 1, acá raíz de 2, cruzamos en aspa y entonces esto quedaría así. Raíz de 2r igual a r más h. Me piden el valor de h, el r pasa a restar, así que te quedaría h igual a raíz de 2 menos 1 por r. Esa es la última pregunta. Espero que te sirva. Tienes problemas muy parecidos con la misma idea. Si tienes alguna dificultad en los problemas que están
propuestos para ti con su clave. Repasa nuevamente el problema que hemos resuelto, analiza la teoría que hemos dado, porque recuerda siempre que lo importante es saber sustentar cómo se plantea. Nos vemos en el próximo vídeo.